La oscura orden de Luis para Jenny, del presidente Abinader para su empleada, la Procuradora General de la República. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, el presidente Abinader da básicamente lo que conocemos en la República Dominicana como un borrón y cuenta nueva. A partir de ahora, el que se equivoque se fuñó. Pero a partir de ahora, y quiero ser puntual con esto, porque como siempre abordo los temas y les digo, en política nada de fortuito. Todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué, una razón. Por más improvisado y orgánico que usted lo vea. Y paso a ponerlos en contexto. Miren lo que publicó el presidente Abinader en sus cuentas, hasta por WhatsApp en estado, por Twitter, por Instagram, por todos lados. Posteó lo siguiente, voy a citarlo. Cito, durante estos 5 años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envíe el informe que revela irregularidades en ARS Senasa directamente a la procuradora Jenny Berenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo. Ese mensaje que manda el presidente de la República hay que saber entenderlo e interpretarlo. A simple vista se ve como una advertencia. Bueno, aprovechando este caso y tomando como ejemplo a uno que se equivocó, para los otros que están en mi gobierno, por si se equivocan, que sepan que lo van a investigar, que los voy a someter, que los voy a enfrentar contra la justicia. No, eso es la intención mediática y comunicacional de ese post. Sin embargo, las preguntas lógicas también asaltan, presidente. Y los demás casos de corrupción. No le llegaron. Usted no le llegó el memo. Y quizá por eso ahora podríamos entender la inacción del gobierno con los casos denunciados por el propio gobierno. Lo que es increíble, presidente, es que usted alegue ignorancia. Porque la propia directora de Ética e Integridad Gubernamental se lo dijo en su cara, en la semanal, que habían más de casi 300 casos depositados ya en el Ministerio Público. O sea, que también eran de su conocimiento porque ella le reporta a usted, doña Milagros Ortiz Bosch, por lo menos. Y yo quiero hacer un breve recuento para refrescar las memorias. Por ejemplo, en el 2020, 21 por allá, con el tema de la pandemia, ¿no? El Ministerio de Salud Pública tuvo su primer escándalo el gobierno. Entrando en la pandemia, su primer escándalo. Con la sobrevaluación de jeringuillas, que en ese momento en el mercado al por mayor estaban entre 3 y 5 pesos. Y el Ministerio de Salud Pública los compró a 25 pesos. Más de un 600% de sobrevaluación. ¿En qué quedó eso, presidente? Porque usted se enteró. Usted destituyó a Plutarco Arias en ese momento. Pero el Ministerio de la Juventud, que por un reportaje como el de ahora, ¿no? Pero sin casos que tienen que ver con su gobierno, se le hizo a Kimberly Tavera, que era la ministra de la Juventud en ese momento, se le cuestionó su patrimonio y eso fue carne de cañón y motivación suficiente de la sensibilidad en la dermis que había en el reciente gobierno de no aceptar impunidad y de lucha contra la corrupción que le pidieron la renuncia, que sacaron, destituyeron de ahí a Kimberly Taveras y pusieron en su lugar entonces a Luz del Alba. Dijeron, bueno, no la sometieron, no la investigaron, no pasó nada porque yo no hizo nada en este gobierno en caso de. Pero Luz del Alba, que su propio procurador del Ministerio de la Juventud denunció que estaba recibiendo presiones de ella como ministra para que adjudicara procesos a empresas que ella quería como ministra. Eso es corrupción directa, denunciada por un funcionario. ¿En qué se quedó eso? ¿En qué se quedó? Bueno, lo próximo que supimos de Luz del Alba fue que usted le dio un decreto después, premiándola. Y del INAVIE, que usted quitó de ahí a Cecilio Rodríguez, recordarán ustedes, por escándalos. Escándalos en los procesos de licitación con el alimento escolar. Y puso a Víctor Castro para corregir el escándalo. ¿Y cómo sale Víctor Castro ahora? Con un escándalo mayúsculo en ese mismo tenor. Adoco fue que puso una denuncia que dice Adoco que también la tiene la propia Milagros Ortiz Bosch. Evidentemente entonces la tiene usted, presidente, pero de ese no se enteró.
del Intran, con Transcorlaptan y Hochi, ¿no? Del PROPEP y las pinturas del plan social de la presidencia, donde se entregaron licitaciones, todas en grupo, a un solo suplidor, que ahí hubo debilidad en compra y contrataciones. Y para no irme más lejos, el Gabinete de Políticas Sociales, cuando de los 100 millones de pesos a los artistas, que entregó la mitad, la otra mitad fueron suspendidos los contratos, se buscó el bajadero para legalizar eso, Cotter y Peñaguaba. Y como último caso, para no alargarme, extenderme mucho en este recuento, lo más reciente, aparte de lo del SENASA, tenemos lo de educación, donde el propio ministro saliente, el que está siendo cuestionado, el que hay una investigación sometida ante la PEPCA por la unidad de edificaciones, donde supuestamente en contubernio con el mismo Ángel Hernández, que está siendo cuestionado, ¿no? Y sometido por la propia ADOCO también, dice él que usted sabía, presidente, que usted estaba informado de eso, porque fue él que entregó la documentación donde detectó irregularidades del MINER. ¿Dónde está la luz verde para el Ministerio Público para que accione? Porque usted todavía está diciendo que el Ministerio Público está accionando porque usted dio la orden. Pero por si fuera poco, vamos a lo que más llama la atención ahora. Escuchen esto. El IDOPRIL se desprendió de una manera que no está muy clara la legalidad de esto, de 12.500 millones de pesos. 6.000 para SENASA y 2.000 y tanto para el régimen contributivo, no el subsidiado, porque los 6.000 son para el subsidiado. Hay 2.500 para el contributivo, que no debe ser, que eso yo lo quiero abordar en otro corte porque hay que entrar en detalle de eso, para tapar este hoyo financiero. Y de ese que usted habla tajantemente en su publicación y lo toma como referencia y como ejemplo. Y qué irónico, ¿no? Miren esto, que lo voy a mostrar ahora. Esta es una publicación del doctor Santiago Jacín, por allá por 2020, febrero de 2020, todavía estaba el gobierno del PLD. ¿Y qué decía el doctor Jacín en ese momento? Santiago Jacín. Cito: es evidente que la transparencia y la lucha contra la corrupción no son temas que le interesan a este gobierno. La ausencia de controles para evitar este flagelo, la corrupción y la debilidad institucional le dan luz verde a la corrupción en la República Dominicana. El cambio va. Eso decía el doctor así en campaña y prácticamente fue profético, porque decía eso del PLD y por eso lo estaba sacando a la sociedad dominicana. Por eso la consigna era: lo queremos preso, cero impunidad, porque no es que haya corrupción en el gobierno, es que el gobernante de turno, partido gobernante PLD y su presidente Danilo Medina, aupan la corrupción con impunidad. Porque si se da corrupción y por lo menos la persiguen, se ve la intención del gobierno, ¿no? De perseguir la corrupción, pero no. Y miren si fue profético, que miren este otro. Y este es más interesante, del doctor Santiago Asín, el exdirector del SENASA, donde da el escándalo que el presidente está tomando como ejemplo. ¿Qué decía él? Cito, un tiempito más atrás, 2019. Otro trabajo periodístico sobre casos de corrupción en el gobierno, hecho por Laricia Ortega. Es bueno saber, después de cuántas denuncias, es que el procurador investiga, porque hasta el momento todo se ha quedado en el olvido, haciendo referencia a que pese a las denuncias públicas de medios de comunicación y de programas de investigación, no se hacía nada. Y él se sentía indignado con eso. Es irónico que ahora, luego de varias denuncias por la propia oposición, porque la Fuerza del Pueblo denunció ese tema, el propio PLD también denunció el tema del SENASA, y el presidente en su momento, ustedes recordarán que dijo que ahí no pasaba nada, que todo estaba bien, que simplemente una falta de recursos y él va a poner unos cuantos recursos. Y luego admite el presidente que eso que dijo no era así, sino que desde septiembre de 2024 se estaba investigando la irregularidad del SENASA. ¿No? Entonces yo me pregunto, y por eso hay que leer entre líneas, cuando el presidente publica ese mensaje a Jenny Berenice, citándola ahí, etiquetándola
su cuenta de perfil en ese post, está haciendo dos cosas para mí que son altamente peligrosas. La primera, la primera, que al igual que como hizo en su momento cuando habló de la Cámara de Cuentas, se está sobrepasando, se está extralimitando como presidente de la República al decir que se encontraron regularidades y que le dio para allá que a Jenny Berenice que procese eso y que los otros lo tomen como ejemplo, está condenando de antemano a Santiago Jacín. Ya la percepción total de la población luego de las irregularidades es que él no es que está implicado y para cualquiera eso es lógico. Pero el debido proceso, la Constitución salvaguarda la presunción de inocencia. Por más evidente que sea la culpabilidad del doctor Jacín ante los ojos de todos, hay que llevarle un proceso. Hay que demostrarle sus vínculos con evidencia, no solamente con titulares. Y cuando un presidente de la República te sentencia, ya te fuñiste. Ya el presidente lo declaró culpable, lo sacrificó. Bueno, contigo que yo voy a reivindicar mi imagen de la corrupción que impera en mi gobierno, para que vean que yo no aúpo la corrupción. ¡Pam! Y ya lo declaró culpable el presidente. Entonces, no estuve de acuerdo con eso ayer, que se le hicieron un agente del PLD. Claro que no. Y ahora tampoco. ¿Cómo así? No es correcto. No es el proceso. Entonces, ¿qué es lo otro peor de esto? El mensaje que deja el presidente. No solamente el hecho de que él condenara de antemano a Jacín. No, no, no. No. Sino el storytelling, el guión, el oscuro mensaje que le deja a Jenny Berenice en esa publicación. Porque santificó todos los casos hasta ahora. ¿Qué está diciendo? A partir de ahora, el que se equivoque se fuñó, el que se equivoque se jodió, pero a partir de ahora. Ya no importa la OCTI, eso no pasó. Eso fue en el gobierno pasado. Ya Bartolomé no está en el gobierno. ¿Qué importa que alquilara locales inexistentes? No, no, no. No hay problema. Borrón y cuenta 9. Lo de salud, lo que mencioné, Intran, todo eso nunca pasó. Borrón y cuenta nueva. Jenny, enfócate a partir de ahora. Procésame el de Senasa. Ese que estamos sacrificando. Y a partir de ahora que se equivoque, métele mano. A partir de ahora. O sea, todo lo que pasó o todo lo que está orquestado hasta ahora está permitido. Y eso es un mensaje funesto. Porque le está trazando un guión al Ministerio Público. O sea, no me le pueden poner la mano a nadie de mi gobierno. Como se intuía, como uno infiere. Bueno, ningún Ministerio Público le va a marchar a su propia gente, a su propio gobierno. Nunca lo hemos visto. Esta va a ser la primera vez. Le van a marchar a Santiago Jacín. Y yo le voy a decir algo que mucha gente quizá no conozca o no sepa. El doctor Jacín era parte de la coordinación, si no la coordinación del sector externo en la campaña del presidente Abinader. Una pieza clave política, electoral, para el proyecto de Luis. Por eso es que el presidente le llega tan cerca, le molesta, ¿no? O lo implica tanto, porque contaba con una protección directa. Por eso estaba ahí en una situación, en una institución que maneja tantos recursos y tan clave, ¿no? Y eso, que este señor tuviera salud verde y que operara el SENASA de esa manera por 4 años, arrastrando ese déficit año tras año, con poca transparencia, ¿no? Y con ese esquema que se denuncia de corrupción interna que había ahí, confabulado de arriba, del medio y de abajo, que cuando eso salga en los tribunales, empiecen las imputaciones, empiecen a mostrar evidencia, usted se va a sorprender de la pus que va a salir por ahí. Pero repito, lo que procede, lo que manda es el debido proceso. Se supone que aquí nadie es culpable adelante. Usted es presumiblemente inocente. Si hay indicios, bueno, investiguenlo, sométanlo. Debe ser sometido, claro. Estoy convencido de que debe ser sometido. No solamente el doctor Asín, sino todo el engranaje del área administrativa, del comité de compra, de los ex empleados que salieron ahí, de los que manejaban esa área, de las propias empresas. Porque estamos hablando que son empresas privadas de salud que tenían esos contratos lesivos.
porque no son tontos, ellos sabían que eran contratos leoninos e ilegales, estafando al Estado, en contubernio, ¿no? Con los mismos funcionarios públicos. Entonces, ahora la solución es entregarle más fondos. En serio, darle más fondos a la misma fuente del fraude con, con la excusa moral y correctísima, ¿no? De garantizarle a los pacientes, que son los clientes del seguro, que tengan cobertura. O sea, a nosotros nos va a costar triple este escándalo. Tenemos el gasto ya del dinero, un dineral que se gastó. Tenemos la deuda de lo que no se pudo pagar de lo que se gastó. Y por eso lo sacan del seguro de riesgo laboral. Y para colmo, tenemos que seguir pagando ahora. Tenemos que seguir pagando ahora para garantizarle a toda la clientela del SENASA que en un futuro, ¿verdad?, cercano, inmediato, no pierdan la cobertura. Ustedes ven cómo va el asunto. Entonces, aquí el Ministerio Público y Jenny Berenice tiene una oportunidad de oro histórica de jugársela o de ser más de lo mismo. Doña Miriam Germán fue más de lo mismo. No pensó, bueno, se la va a jugar. No, pues no. Y Jenny fue parte de la gestión de doña Miriam. Así que yo particularmente no espero nada muy distinto a lo que hizo doña Miriam Germán ahí. Pero el destino no está escrito. Uno piensa el burro y otro el que lo apareja. Jenny Berenice podría sorprender ahí, como sorprendió al PLD, desde la fiscalía. Que el PLD fue que la embolló y la llevó, y después no le salió, no le salió el tiro por la culata, porque es la misma que le ha procesado a todos. Quizá esperando otra cosa, y qué bueno que sea así. Yo repito, yo soy de los que aplaudo de que si tiene que ser que los blancos persigan a los morados, a los corruptos morados, y que mañana sean los morados que persigan a los blancos, bienvenido sea. Siempre y cuando yo lo que abogo es que se respete el debido proceso y la presunción de inocente del más evidente culpable que usted pueda entender que haya en el mundo. Finalmente, señores, lo que el presidente hace con esta publicación de trazar una narrativa, que es la que hemos visto, ¿no? Hemos visto una narrativa de persecución convenientemente para el gobierno que levante la moral, la imagen pública y que no afecte a su partido, ¿no? Pero en un momento como este, una forma de un relanzamiento para mejorar la imagen y la percepción de la población de que este gobierno ha sido igual que los otros, que todos los gobiernos del PLD, que no ve la corrupción, como preguntó Danilo, ¿cuál corrupción? Luis nada más le falta preguntarla, ¿cuál corrupción? Que tampoco la ve. Para desmontarse y quitarse ese moto de arriba, a 3 años de terminar su segundo mandato, el presidente necesita mandar un mensaje de renovación, de cambio. ¿Cuál sería bueno? Vamos a procesar por primera vez un funcionario del propio gobierno. Y lo vamos a someter, lo vamos a acusar, lo vamos a llevar a justicia y lo vamos a trancar. Y el elegido ha sido Santiago Jacín. Repito, los demás están en su casa. ¿Dónde está Hugo Veras? ¿Y Jochi Gómez? ¿Dónde están? ¿Dónde está el ex ministro de Salud, Plutarco Arias? Neney, ¿dónde está? Y Tony Peñaguaba no está ahí. Y Gloria Reyes no está ahí. Y Carlos Bonilla. Y todos esos que han sonado los escándalos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el post del presidente señalando esa denuncia para que la investiguen? Usted no lo va a ver. Usted no lo va a ver. Y este guión que se preparó, que se le ordenó ayer y Berice, no los conocemos. Ustedes verán ahora la investigación, los escándalos, las imputaciones, se van a llevar preso al comité de cómputo y todo va a ser en torno ahí. Veremos si va a pasar lo mismo con el Ministerio de Educación y con el Hernández y con el de Edificaciones Escolares. Veremos si va a pasar y veremos si va a saltar con los demás casos que mencionaba la doctora Milagros Ortiz Bosch, que va por 300, que había depositado unos 50 en su momento a doña Miriam Germán, pero con lo que él ha llevado adicionales a Jenny Berenice, llega casi a los 300 casos de corrupción. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.